En la fría extensión del espacio profundo, la nave de guerra galáctica Xon se deslizó silenciosamente a través de las estrellas dentro de su oscuro cargamento de algo antiguo. Algo antiguo se agitó, una criatura de destrucción conocida solo como la Bestia Imponente y cubierta de brillantes escamas de obsidiana, había sido una herramienta de terror utilizada para conquistar mundos. Sus brillantes ojos rojos se abrieron lentamente. Escaneando la celda en la que había estado retenida durante siglos, era un depredador de fuerza incomparable. Criado con un propósito de destrucción, los Kron, una raza alienígena despiadada que prosperaba, con la dominación habían confiado durante mucho tiempo en esta bestia, para subyugar a sus enemigos, pero recientemente se había vuelto incontrolable. Inquieta y voraz, sus líderes habían ideado un plan escalofriante para restaurar su poder, le ofrecerían un niño humano. En la cubierta de comando, un grupo de oficiales permanecían en silencio sombrío observando. La figura temblorosa debajo, la niña no mayor de 7 años, había sido secuestrada de una colonia remota. Su cabello despeinado colgaba enredado alrededor de su pequeño cara. Asustada, estaba descalza y vestía una túnica delgada y sucia. Sus ojos llenos de lágrimas miraban hacia la bestia que se alzaba sobre ella. Su aliento silbaba. A través de las fosas nasales dilatadas, libérala, el comandante Coulson ladró su voz fría y sin emociones. 2 guardias empujaron a la niña hacia adelante y ella tropezó casi, cayendo en el cesón. Esperó anticipando que el hambre salvaje de la bestia se desatara. No tenían duda de que devoraría a la niña en un instante. La cabeza masiva de la bestia se inclinó hacia abajo, sus fosas nasales se contrajeron al captar el olor de la niña. Sus garras afiladas rasparon el piso metálico mientras se acercaba cada paso causando un estremecimiento en todo el barco. El Carlson se inclinó ansioso por presenciar la inevitable destrucción, pero algo inesperado sucedió. La niña, congelada de terror, gimió. «Por favor», susurró su voz tan pequeña que era apenas audible. Sus grandes ojos inocentes se fijaron en las bestias y por un momento dudó el clon. Parpadeó confundido. La bestia criada para pura destrucción hizo una pausa. Bajó la cabeza aún más, olfateando el aire alrededor de la niña, como si tratara de entender lo que estaba frente a ella. Sus ojos brillantes se suavizaron ligeramente desde arriba. La voz del comandante Xon gruñó. «¿Qué es esto? ¿Por qué no ataca a la niña?» Temblando pero sintiendo que algo había cambiado, dio un pequeño paso hacia atrás. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su miedo se mezclaba con una extraña sensación de curiosidad. Podía sentir el peso de la mirada de la criatura sobre ella, pero no se movió para atacar. «Ia, no te hará daño», susurró, aunque no estaba segura de por qué lo dijo. Las palabras simplemente salieron como si un instinto más profundo la guiara. Los Carlson intercambiaron miradas perplejas. Esta no era la reacción que habían esperado de su bestia, mientras los oficiales Carlson observaban desde arriba. La atmósfera se tensó. El silencio en la arena donde la niña y la bestia se enfrentaban estaba denso de confusión. La bestia, una máquina implacable de destrucción, parecía estar congelada en su lugar. Sus instintos primarios se templaron por una fuerza desconocida. La chica, cuyo nombre era Elara, extendió lentamente una mano temblorosa, no del todo segura de lo que estaba haciendo. Su instinto gritó que corriera, pero algo dentro de ella le decía que esta criatura tan aterradora como parecía no iba a lastimarla. La bestia imposiblemente grande bajó su mordaza más cerca de ella. Sus ojos ardientes brillaban con una emoción que Carlson nunca antes había visto en la criatura, algo así como curiosidad. Los diminutos dedos de Yara rozaron sus gruesas y frías escamas. La bestia dejó escapar un sonido retumbante, bajo que reverberó a través de la arena de metal, pero no era un gruñido de agresión. Era algo más suave. Los clon de arriba estaban aturdidos. «¿Qué está pasando?», sisió un oficial C. «Supone que la devora. ¿Por qué no obedece?». El rostro del comandante se oscureció con frustración. «Esto es inaceptable. La bestia debe responder a su naturaleza.
No puede ser domesticada, pero allá abajo el miedo de Teara había disminuido. Ya no se sentía como una presa parada frente a esta criatura masiva, en cambio sintió una extraña conexión. Ella podía sentir que la bestia estaba tan confundida como ella. Se suponía que era un monstruo, pero en este momento parecía casi vulnerable. ¿Cómo te llamas? Elara, susurró su voz temblorosa pero firme. ¿Tienes siquiera una? La bestia inclinó su cabeza ligeramente como si reflexionara sobre sus palabras. Sus ojos se suavizaron y bajó su enorme cuerpo recostándose en el suelo. Arena con su enorme cabeza, descansando a centímetros de la niña, era una vista que nadie jamás había imaginado. Una bestia de guerra, mostrando calma, casi ternura hacia un humano. Pasaron los días y Carlson continuó observando con incredulidad. Elara y la bestia a quien ella había comenzado a llamar Cronis compartían un vínculo tácito. Son, impulsado por su ansia de control, comenzó a probar esta conexión. Le dieron órdenes a Elara con la esperanza de que pudiera manipular a la bestia. Cronis, quieren que destruyas ese pilar. Elara dijo un día señalando hacia una gran columna de piedra en la arena. La bestia dudó por un momento antes de levantar su poderosa cola y golpearla contra el pilar, rompiéndolo en pedazos. Son mirando desde arriba. Asintió con aprobación. La niña podía controlar a la criatura, pero Elara se sintió incómoda. Sintió que Cronis no quería obedecer estas órdenes. Su naturaleza había sido doblada por siglos de violencia, pero ahora con ella mostraba algo diferente, un instinto para proteger al comandante Kron. Creyendo que finalmente habían descubierto cómo aprovechar el poder de Cronis, lo impulsaron a realizar más pruebas. El vínculo más profundo de Elara con la bestia se hizo más profundo cuanto más se daba cuenta de que los Carlson los estaban usando a ambos. Sabía que tenía que encontrar una manera de liberarse de su control. El corazón de Elara se hundió mientras veía a los Carlson deleitarse con su control percibido. Había estado atrapada en sus juegos el tiempo suficiente para reconocer las señales de que no les importaba su bienestar y Cronis no era más que un arma para ellos, un medio para promover su dominio. «Cronis nos están usando», le susurró a la criatura imponente una noche cuando estaban solos en la celda oscura y silenciosa. Compartían los ojos de Cronis, una vez salvajes y llenos de rabia, ahora tenían una extraña calma. Cuando se encontraron con los de ella, fue como si la entendiera completamente más allá de las palabras. Los días que siguieron se volvieron aún más preocupantes. El clon aumentó la frecuencia de sus pruebas, cada una más peligrosa que la anterior. Obligaron a Cronos a destruir estructuras más grandes para defenderse de las bestias salvajes de mundos distantes e incluso pelear con otros cautivos por deporte. Pero a pesar de todo, Elar notó algo notable. Cronis nunca la atacó. Nunca volvió la cabeza hacia atrás. Inmenso. Poder contra ella, a pesar de las órdenes dadas. Un día se preparó una prueba. Particularmente cruel, el clon había traído una criatura casi tan grande y feroz. Como Cronis, la batalla que siguió sacudió la arena hasta sus cimientos. Piedra y polvo volaron por el aire mientras Cronis luchaba con la bestia, pero incluso en el caos, sus ojos nunca dejaron a Arara terminarlo. El comandante clon gritó desde arriba exigiendo que Cronis asestara el golpe mortal a su enemigo. Cronis se paró sobre la criatura golpeada, jadeando pesadamente su enorme pecho se agitaba, pero en lugar de dar el golpe final le dio la espalda a la bestia, herida, y caminó hacia Elara, parada a su lado. La arena cayó, en silencio. Por primera vez Carlson se dio cuenta de que algo estaba mal. Cronis había desafiado su orden eligiendo la presencia de Elar sobre la violencia. El rostro del comandante se retorció en furia. Elara hizo que la bestia obedeciera. Gritó su voz resonando por la arena, pero Elara no pudo hacerlo. Miró al comandante desafío ardiendo en sus ojos. Él no es un títere. Él no es un arma tú. Ya no podía controlarlo. Los guardias Carlson se movieron rápidamente y descendieron a la arena para contener a Elara y a Cronis, pero cuando se acercaron, Cronis dejó escapar un gruñido gutural profundo. Sus músculos se tensaron. Los guardias dudaron, inseguros de lo que sucedería a continuación. Un movimiento en falso y la bestia podría destruirlos a todos. Yara sabía que esta era su oportunidad. El vínculo entre ella y Cronis se había vuelto inquebrantable, más fuerte que cualquier orden que Carlson pudiera darle.
respiró hondo. Su mente se aceleró, tenía que haber una salida, una forma de liberarse de sus captores, Cronis, susurró acercándose a él. Es hora, como si la entendiera perfectamente. Cronis bajó la cabeza y le permitió subirse a su espalda. Los guardias gritaron en pánico, corriendo hacia adelante con las armas desenvainadas. Pero era demasiado tarde. Con un poderoso rugido, Cronis se lanzó hacia adelante cargando hacia las paredes de la arena con una fuerza imparable. El suelo tembló debajo de él, y Carlson se dispersó aterrorizado mientras la bestia atravesaba las barreras, destrozando piedra y metal como si nada. ¡Para! Se aferró con fuerza a Cronis mientras atravesaba la última pared y salía al aire libre por primera vez en años. El sol cegaba y el aire fresco llenaba sus pulmones, pero sabía que aún no eran libres. Carlson vendría por ellos, y no se detendrían hasta que ella y Cronis fueran recapturados o muertos, pero por ahora habían escapado juntos mientras Cronis corría por las tierras baldías. Más allá de la arena, Ilara sintió una extraña sensación de esperanza, surgiendo dentro de ella. Nunca había pensado que la libertad sería posible, pero aquí estaban huyendo, pero con vida. Miró a Cronis, su enorme forma moviéndose con poder puro debajo de ella. «Encontraremos una manera», susurró. «Nos aseguraremos de que nunca nos vuelvan a controlar». Cronis dejó escapar un estruendo bajo en respuesta y Ilara sonrió. Lo que fuera que les deparara el futuro lo enfrentarían juntos. El Ed perdido de Carlson. No hay tiempo. Las alarmas sonaron en toda la ciudad mientras sus fuerzas militares entraban en acción. El escape de Ilara y Cronis no fue solo una vergüenza, fue una amenaza directa a su poder. El comandante Xon, hirviendo de rabia, ordenó una cacería inmediata. «Tráiganlos de vuelta». «¡Vivo o muerto!», gruñó. Ahara podía oír el lejano estruendo de la persecución detrás de ellos. Los aerodeslizadores zumbaban por el cielo. Acercándose rápidamente agarró las gruesas escamas de Cronus. Mientras corrían por el terreno desolado, su corazón latía con fuerza en su pecho. El horizonte se extendía interminablemente ante ellos. Estéril e implacable, no había cobertura. Ningún lugar seguro donde esconderse pronto los alcanzarían, murmuró a Cronis, sintiendo la oleada de miedo. Pero la bestia no vaciló, sus poderosas zancadas nunca vacilaron, como si supiera exactamente lo que había que hacer. Había una confianza entre ellos ahora. Ahora, algo que iba más allá de simples órdenes se habían convertido en socios en la supervivencia, mientras el gemido de los motores que se acercaban se hacía más fuerte. Yara miró a su alrededor desesperadamente en busca de cualquier tipo de refugio. El páramo se extendía por millas interrumpido solo por acantilados irregulares en la distancia, si podían llegar allí. Tal vez podrían perder a sus perseguidores entre las rocas. Allí señaló hacia los acantilados, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. «Diríjase hacia los acantilados». Cronis dejó escapar un gruñido bajo de comprensión y cambió de rumbo. Su enorme forma se movía más rápido de lo que Ahara había creído posible. El suelo se volvió borroso debajo de ellos mientras corrían hacia los distantes acantilados. Pero los Sesson eran aerodeslizadores implacables que volaban por encima de ellos, dejando caer soldados armados con armas de choque y redes que intentaban atraparlos como presas. Una de las redes disparadas desde arriba rozó a Cronis, pero él se sacudió con un violento giro de su cuerpo, rompiendo las cuerdas como hilos. El pulso de Ilara se aceleró. Si no llegaban pronto a los acantilados, se verían abrumados. De repente, una barrera de ráfagas de energía cayó de los aerodeslizadores. Cronis esquivó y se movió con sorprendente agilidad, pero las ráfagas se estaban acercando. Uno de los disparos rozó su flanco, lo que le hizo tropezar por una fracción de segundo antes de recuperar el equilibrio. Cronis Ilara gritó en pánico, pero la bestia siguió moviéndose ignorando el dolor abrasador. Su enfoque estaba en una cosa: mantener a Ilara a salvo. Mientras se acercaban a los acantilados, Ahara notó una entrada angosta al cañón, apenas lo suficientemente ancha para que Cronis pudiera atravesarla. Era su única oportunidad de atravesarlo. Gritó y señaló el cañón. Cronis cargó hacia adelante y se metió en el estrecho espacio entre las imponentes paredes de roca.
Los aerodeslizadores de Carlson no pudieron seguirlos en un espacio tan estrecho, y los soldados a pie se quedaron atrás. Lucharon por mantener el ritmo mientras se veían obligados a desmontar y perseguir a pie dentro del cañón. El mundo se volvió más silencioso. Las paredes estrechas resonaban con el sonido de la respiración pesada de Cronus, y las curvas cerradas de la roca proporcionaban una cobertura muy necesaria, pero no podían detenerse. Los clon no se rendirían tan fácilmente mientras se adentraban más en el cañón. Elara notó algo extraño. Habían obras en las paredes, tallas antiguas casi imperceptibles grabadas en la piedra. No parecían nada Kson ni humano. Eran restos mucho más antiguos de una civilización desaparecida hace mucho. Cronis disminuyó la velocidad. Elara susurró mirando más de cerca las tallas mientras, conmovida, no podía entender el significado, pero había algo inquietante en ellos, como si fueran una advertencia. Justo cuando doblaban una curva, Cronis se detuvo abruptamente. Su gran cuerpo se tensó. Los ojos de Elara se abrieron en estado de shock cuando vio lo que lo había hecho detenerse. Una enorme puerta de piedra, antigua e imponente, bloqueaba su camino. Parecía que no había sido tocado en siglos, pero no había forma de avanzar sin abrirlo. Los Carlson se estaban acercando detrás de ellos. Solo tenían unos momentos para actuar. Elara se deslizó de la espalda de Krum y se acercó a la puerta. «Tiene que haber una forma de entrar», murmuró pasando las manos sobre la superficie de la piedra. Las tallas aquí eran patrones y símbolos en espiral más intrincados que parecían latir débilmente bajo las yemas de sus dedos. Era casi como si la puerta estuviera viva esperando algo. «Cronis me ayudó», dijo con urgencia. La bestia se movió a su lado. Sus enormes garras se clavaron en la piedra mientras presionaba su peso contra la puerta. No pasó nada. La frustración y el miedo brotaron en Elara cuando los sonidos de los soldados de Charlson resonaron a través del cañón. Se estaban quedando sin tiempo. Desesperada, colocó ambas manos en el centro de la puerta. Su mente se aceleró. Pensó en todas las cosas que había visto. Todas las tecnologías y poderes extraños que los Carlson habían aprovechado a lo largo de los años. Tenía que haber algo, alguna clave, algún detonante. Entonces, como si fuera una respuesta a su súplica silenciosa, la puerta comenzó a brillar. Los símbolos cobraron vida, proyectando una luz misteriosa que iluminó el estrecho cañón. La piedra retumbó bajo sus manos y lentamente la enorme puerta comenzó a abrirse. Elara jadeó dando un paso atrás cuando la antigua entrada reveló un espacio cavernoso oscuro más allá. No sabía qué había dentro, pero era mejor que enfrentar una muerte segura a manos de Carlson. «Cronis, vamos», urgió, y la bestia la siguió hacia la oscuridad. La puerta se cerró detrás de ellos con un ruido sordo sellándolos dentro. Los gritos furiosos de Carlson se interrumpieron, dejando solo silencio. Elara respiró profundamente, tratando de calmar su corazón acelerado. Lo que sea que se hubieran topado era antiguo y misterioso, pero por el momento estaban a salvo. Se volvió hacia Cronis. Su voz era suave pero resuelta. «Aún no hemos terminado. Seguiremos corriendo. Seguiremos luchando y nunca dejaremos que nos controlen de nuevo». Cronis retumbó en acuerdo. Sus ojos brillantes la observaban de manera protectora, mientras se adentraron más en lo desconocido, mientras Elara y Cronis se adentraban más en la caverna. El aire se enfriaba y las paredes pulsaban con un débil resplandor misterioso. No era la dura luz de la tecnología a la que estaba acostumbrada. Se sentía orgánica y viva. Cuanto más iban, más intrincadas se volvían las marcas en las paredes, parecidas a los antiguos, símbolos que había visto afuera, solo que ahora parecían cambiar y reorganizarse a medida que pasaban. Arara no pudo evitar sentir que estaban caminando hacia algo mucho más antiguo que los humanos o Carlson. Pasó suavemente los dedos por las paredes trazando las líneas de las tallas. «¿Qué es este lugar?», murmuró más para sí misma que para. Cronis la bestia permaneció en silencio. Sus pisadas pesadas resonaban en los pisos de piedra, sus ojos parpadeaban siempre alerta. Pero no había peligro inmediato, solo la abrumadora sensación de poder antiguo. De repente, el pasaje se abrió a una vasta cámara. El techo se extendía alto sobre ellos, salpicado de cristales brillantes que bañaban la habitación con una luz de otro mundo. En el centro de la cámara había una estructura enorme, un imponente obelisco hecho de la misma piedra que la caverna, cubierto de los mismos símbolos cambiantes que bailaban sobre su superficie como seres vivos.
Ahara se acercó al obelisco. Con cautela, su corazón se aceleró. Era hipnótico. Su brillo la atraía más cerca, pero no podía quitarse la sensación de que no estaban solos aquí. Miró a Cronis, que estaba inmóvil, su cuerpo tenso, sintiendo algo que aún no podía entender mientras se acercaba. Los símbolos. En el obelisco comenzaron a latir al ritmo de sus pasos como si respondieran a su presencia. Elara quedó sin aliento en su garganta. Era casi como si el obelisco estuviera vivo, reaccionando a su llamado. Sin pensarlo, extendió la mano y la colocó sobre la superficie lisa. Al instante, una oleada de energía atravesó su cuerpo. Su mente explotó con imágenes, destellos de seres extraños, imponentes, ciudades y una feroz batalla hace mucho tiempo. Vio criaturas no muy diferentes a Cronis, masivas y poderosas enzarzadas en combate con un enemigo que parecía cambiar y retorcerse en las sombras, y luego, en medio de todo eso, se vio a sí misma de pie junto a esos seres antiguos. Inspirándose en su respeto, se tambaleó hacia atrás jadeando mientras la visión se desvanecía. Sus manos temblaban, pero sabía una cosa con certeza. Ahora, este lugar no era un simple escondite. Era una reliquia de una era olvidada, un lugar de inmenso poder, y ella de alguna manera había sido elegida para desbloquear sus secretos. Elara susurró una voz en su mente suave, pero firme se congeló. ¿Quién está ahí?, gritó mirando a su alrededor, pero la cámara permaneció vacía salvo por ella, y Cronis la bestia gruñó suavemente sintiendo su tensión. Elara. La voz volvió a sonar más clara esta vez. No era externa, estaba en su cabeza, y no era desconocida, era la misma voz que había escuchado en sus sueños guiándola cuando conoció a Cronis por primera vez. ¿Por qué yo?, susurró de vuelta insegura si estaba hablando consigo misma o algo mayor. La voz no respondió, pero en cambio una calidez inundó su pecho como si algo antiguo acababa de reconocerla. Se dio cuenta con creciente certeza de que lo que sea que había construido este lugar lo había dejado para alguien como ella, alguien que pudiera exigir la lealtad de criaturas como Cronis, que pudiera enfrentarse a aquellos que buscaban corromper ese poder. De repente Cronis dejó escapar un gruñido de advertencia bajo su enorme cuerpo, moviéndose protectoramente frente a ella. Elara volvió a la realidad y se giró hacia la entrada de la cámara. La puerta de piedra por la que habían entrado tembló levemente y el débil sonido de pasos resonó en el pasaje por el que los Quesón los habían encontrado. El pulso de Elara se aceleró, pero esta vez no tenía miedo. Algo había cambiado dentro de ella. Ya no corría. Estaba lista para luchar contra Cronis, dijo con voz firme. Mantenemos nuestra posición. La bestia retumbó en señal de acuerdo. Su enorme forma se inclinó hacia una postura defensiva. El débil brillo de los cristales de arriba se reflejó en sus ojos, lo que lo hizo parecer aún más temible. Arara se movió a su lado. Su mano se apoyó suavemente en su flanco. No tenía ningún arma que el poder que resonaba en sus venas le dijera que no necesitaba una. La puerta de piedra se cerró de nuevo y con un fuerte gemido comenzó a abrirse. Un grupo de soldados de Carlson irrumpió en la cámara. Las armas se desenvainaron. Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock cuando vieron el obelisco imponente y el extraño brillo que emanaba de él. Allí está. Uno de los soldados gritó: «¡Agarra a la niña y a la bestia!». El Cron avanzó. Su shock rápidamente fue reemplazado por agresión, pero Elara no se echó atrás. Podía sentir la energía de la cámara fluyendo hacia ella, el antiguo poder despertando como en respuesta a la amenaza. Su miedo se desvaneció, reemplazado por un sentido de propósito. Se mantuvo erguida, sus ojos fijos en los Carlson. «Has venido por la persona equivocada», dijo, su voz firme. Aunque su corazón se aceleró, uno de los oficiales Carlson se burló. «No eres más que un niño que juega con fuerzas. No puedes comprender. Ríndete ahora y tal vez te dejemos vivir». Elara sonrió. «Débilmente estás equivocada en una cosa», dijo suavemente. «Comprendo eso». Alzó su mano hacia el obelisco y la habitación tembló. Los símbolos en el obelisco cobraron vida iluminando la cámara en una brillante muestra de poder. El Carlson se congeló, inseguro de lo que estaba pasando, pero era demasiado tarde. La cámara respondió al llamado de Elara.
Un profundo estruendo llenó el aire mientras el suelo debajo del Carlson se agrietaba y la energía dividida surgía a través del obelisco y, rayos de luz, salió disparado de su superficie golpeando al Carlson y enviándolos. Tambaleándose, Cronis lanzó un rugido atronador cargando contra los soldados desorientados. Su forma masiva se estrelló contra ellos como una fuerza imparable, tirando armas de sus manos y dispersándolos. Y Lara no se detuvo, podía sentir el poder antiguo corriendo a través de ella, guiando cada uno de sus movimientos. Este era su momento, su lucha. Ya no era una cautiva, ya no era impotente. Era una fuerza a tener en cuenta, y no dejaría que Carlson la tomara a ella o a Cronis. Sin luchar, mientras el último de los clon caía, sus cuerpos se derrumbaban bajo el peso del poder de la cámara y Lara. Finalmente bajó su mano la energía en la habitación. Comenzó a calmarse el brillo del obelisco desvaneciéndose una vez más. Cronis le dio unas palmaditas, su gran cuerpo rozando contra ella en un gesto reconfortante. El ara se arrodilló apoyando su frente contra sus cálidas escamas. Lo hicimos ella. Susurró más para sí misma que para cualquier otra persona. Pero incluso cuando la cámara creció. Tranquila. El ara sabía que esto era solo el comienzo. Los clon enviarían más. Nunca dejarían de cazarla en Cronis, pero ahora tenía algo que no tenían, un vínculo, con el antiguo poder de la caverna y la lealtad inquebrantable de la bestia a su lado, y juntos eran imparables. Y Lara y Cronis dejaron la antigua caverna detrás de ellos. Los ecos de su poder todavía corrían por sus venas, aunque habían ganado la batalla contra Carlson. No podía quitarse la sensación de que la antigua energía que había despertado tenía un precio. ¿Cuál era la voz que la había llamado? ¿Por qué la había elegido? Estas preguntas pesaban mucho en su mente mientras navegaban por el terreno accidentado fuera de la caverna. Cronis caminaba a su lado en silencio pero atento. Su enorme cuerpo proyectaba una sombra protectora sobre ella. Había llegado a confiar en él por completo, pero su conexión se había profundizado de maneras que no entendía del todo. El vínculo entre ellos se había convertido en algo más que un respeto mutuo. Se sentía como si ahora estuvieran vinculados por el mismo poder que habían descubierto en la caverna. Ara podía sentir ese poder pulsando debajo de la superficie como una tormenta distante esperando liberarse. La hacía más fuerte, más rápida, más consciente de su entorno, pero también llevaba consigo una pesadez extraña, una sensación de que usarlo imprudentemente podría conducir a algo más oscuro. Los dos continuaron su viaje a través del desierto rocoso, buscando refugio de Carlson, quien seguramente los cazaría nuevamente pronto. El ara sabía que no podían esconderse para siempre. El imperio Carlson estaba. El cielo era vasto, y sus recursos parecían infinitos, pero por ahora necesitaban un lugar para reagruparse, para decidir su próximo movimiento. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintó el cielo de tonos naranja y morado. Llegaron a un pequeño valle ubicado entre montañas irregulares. El valle era exuberante y verde, un marcado contraste con la tierra estéril por la que habían estado viajando en su centro. Había un pequeño pueblo. Sus luces parpadeaban cálidamente en la oscuridad que se acercaba. El ara dudó. ¿Crees que es seguro?, le preguntó a Cronis. Su voz apenas era más que un susurro. La bestia dejó escapar un estruendo bajo en respuesta. Sus ojos escanearon el horizonte. No sintió ningún peligro inmediato, pero ambos sabían que los Carlson podrían estar observando desde las sombras. Aún así necesitaban suministros y tal vez aliados. Tendremos cuidado, decidió el ara, ajustando su capa para cubrir su rostro. Los aldeanos podrían no reaccionar amablemente ante un extraño, acompañado por una bestia enorme como Cronis, mientras se acercaban al pueblo. Y Lara mantuvo la distancia observando desde el borde del bosque, mientras Cronis se mantenía escondido en las sombras. De los árboles, el pueblo estaba tranquilo. Los únicos sonidos provenían del suave óxido de las hojas y el crepitar ocasional de una fogata. Parecía bastante pacífico, pero el ara permaneció cautelosa después de unos minutos de observación. Notó a un hombre mayor de pie cerca de uno de los fuegos. Vestía túnicas sencillas, pero había algo en él que le llamó la atención. Su postura era tranquila, y sus ojos parecían estar buscando en la oscuridad, como si supiera que alguien la estaba observando. Arara no pudo evitar sentir que este hombre podría ser más de lo que parecía. Se robó a sí misma.
Dio un paso adelante y emergió de los árboles. La mirada del anciano se fijó de inmediato en ella, pero en lugar de alarma, solo había curiosidad en sus ojos. «Bienvenido, viajero», dijo. Su voz era amable pero firme. «Pareces estar lejos de casa». El ara asintió, manteniendo su capa apretada alrededor de ella. «Busco refugio». El hombre la estudió por un momento, antes de mirar por encima de su hombro hacia los árboles donde Cronas echaba sin ser visto. «¿Y tu compañero?», preguntó con un dejo de diversión en su voz. El corazón de el ara dio un vuelco. «Puedes sentirlo». El hombre sonrió. «Débilmente he vivido mucho tiempo, joven. Hay poco que se me escape darme cuenta de que no tenía sentido esconderse». El ara hizo un gesto para que Cronis avanzara. La enorme bestia emergió de las sombras, sus ojos brillantes escaneando la aldea para sorpresa de el ara. El anciano no se inmutó, ni mostró ningún signo de miedo. En cambio, simplemente asintió como si hubiera esperado esto todo el tiempo. «Tu vínculo con él es fuerte», dijo el hombre, sus ojos volviendo a el ara, «pero tiene un costo, ¿no?». La respiración de el ara se quedó atrapada en su garganta. «¿Cómo sabes eso?». El anciano se rió suavemente. «Hay poderes antiguos en este mundo, niña. Poderes que pocos pueden comprender y mucho menos controlar. Has tocado algo mucho más antiguo de lo que te das cuenta y ahora es parte de ti». Y Lara sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué quiere de mí?». La expresión del hombre se puso seria. «Eso depende de ti. El poder que has despertado puede ser una fuerza para un gran bien o una gran destrucción. No es el poder en sí lo que es peligroso, sino cómo lo haces. Elige manejarlo». Y Lara tragó saliva con fuerza. Ella sintió el peso de esa elección desde que habían dejado la caverna. Había usado el poder para defenderse a sí misma y a Cromis, pero ¿y si comenzaba a cambiarla? ¿Y si perdía el control? «No quiero lastimar a nadie», dijo en voz baja. «Solo quiero ser libre». El anciano asintió. «La libertad viene con responsabilidad. El camino que recorres es peligroso, pero no estás solo. La bestia a tu lado es una prueba de eso, y puedes encontrar a otros que compartan tu causa». Y Lara miró a Cronis, que estaba de pie en silencio a su lado. Sus ojos reflejaban la parpadeante luz del fuego. Sabía que el hombre tenía razón. Su vínculo no se parecía a nada que hubiera conocido, pero también era un recordatorio del poder que ahora tenía. Tenía que tener cuidado de mantenerse fiel a sí misma sin importar lo que le deparara el futuro. «Descansa aquí por la noche», dijo el anciano haciendo un gesto hacia una tienda de campaña cercana. «Mañana podemos hablar más. Hay cosas que debes aprender si vas a sobrevivir a lo que viene». Y Lara asintió agradecida. Gracias, mientras se acomodaba en la tienda de campaña con Cronis a su lado. El peso de los eventos del día finalmente comenzó. Hundirse en el antiguo poder el Sison. El misterioso anciano. Todo estaba sucediendo tan rápido, pero el Lara sabía una cosa con certadísima: no podía volver atrás. Lo que fuera que le deparara el futuro, lo enfrentaría. Con Cronus a su lado, y juntos darían forma a su propio destino. A la mañana siguiente, Lara se despertó con el sonido de suaves murmullos y el susurro de las hojas. Cronus se movió a su lado, su enorme forma. Levantándose lentamente mientras la aldea cobraba vida, el anciano había prometido respuestas. Y ella estaba ansiosa por aprender lo que él sabía sobre el poder que ahora latía por sus venas. Lo encontró esperando junto a la fogata, el calor de las llamas arrojando un tono dorado sobre su rostro curtido. Sus ojos estaban distantes, como si hubiera estado despierto durante horas, perdido en sus pensamientos. «¿Estás lista?», dijo sin girar, sintiendo su presencia antes de que ella se hubiera acercado. El ara se sentó a su lado, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Qué necesito saber?», preguntó el anciano. La miró, su mirada penetrante pero gentil. «Este poder dentro de ti no es solo antiguo, está vivo. Llama a aquellos que están dignos y atestigua que has pasado sus primeras pruebas, pero ahora viene la parte más difícil: dominarlo sin perderte a ti mismo». Y Lara escuchó atentamente, su mente acelerada. «¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me eligió?». Los labios del hombre se curvaron en una pequeña sonrisa. «¿Por qué el viento elige soplar en una dirección sobre otra? Algunas cosas no se pueden explicar, pero tú has sido elegido. Y eso significa que eres capaz. La verdadera pregunta no es por qué, sino ¿qué harás con Itara?». Miró a Cronis, que vio el cambio extra. Silenciosamente su presencia era tranquilizadora, pero el peso de la responsabilidad se posó pesadamente sobre sus hombros. El Sison vendría por ellos pronto, no se detendrían hasta que recapturaran a Cronis, o peor aún,
lo destruyeran a él y a cualquiera que se interpusiera en su camino. No quiero este poder para mí. Elara dijo suavemente: solo quiero proteger a Cronis para que sea libre del Sezón. Quiero evitar que lo usen para su propio beneficio. El anciano asintió con su expresión, entendiendo que es un objetivo noble, pero el camino del poder rara vez es simple. El Carlson no se detendrá ante nada para controlar. Ustedes dos y otros pueden levantarse. Para tomar su lugar, esta lucha no terminará con una victoria. Elara apretó sus puños, su resolución se endureció. Entonces seguiremos luchando, protegeré a Cronis y a cualquiera que sufra bajo su gobierno. No los dejaremos ganar los ojos del hombre. Brillaron con aprobación. Bien necesitarás esa fuerza en los días venideros, pero recuerda, el poder sin sabiduría es una espada sin empuñadura, te cortará tan seguramente como corta a tus enemigos. Antes de que Elara pudiera responder, un rugido repentino resonó. A través del valle, rompiendo la paz de la aldea, Cronis se puso de pie inmediatamente, su cuerpo tenso y listo para la batalla. Arara sintió que el cabello en la nuca se erizaba cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. El Carlson los había encontrado. Están aquí, susurró Ersu, corazón latiendo con fuerza. El anciano se levantó con calma, sus ojos oscureciéndose con el conocimiento de lo que estaba por venir. Parece que tu hora ha llegado antes de lo esperado. Elara agarró su espada de pie junto a Cronis mientras los sonidos de las naves Carlson rugían por encima de él. Los aldeanos se dispersaron en pánico, pero el anciano permaneció tranquilo, colocando una mano sobre su hombro. Recuerda lo que te dije, Elara. El poder dentro de ti es una herramienta, pero tu corazón y tu mente deben guiarte. Úsalo sabiamente y aún puedes ganar este día. Con un movimiento de cabeza, Elara se volvió hacia la amenaza que se acercaba. Los soldados Carlson descendieron de sus naves. Su armadura metálica brillaba bajo el sol de la mañana. Liderándolos estaba el comandante Xon. Sus ojos se fijaron en Ahara y Cronis con fría determinación. «Ríndete a la bestia». El comandante exigió que su voz resonara en todo el valle. «¿Y tú? Aún podrías vivir». El corazón de Elara se aceleró, pero se mantuvo firme agarrando su espada. «Con fuerza. No. Nunca volverás a controlarnos». El labio del comandante se curvó en una mueca de desprecio. «Entonces morirás». Con un movimiento de su mano, los soldados Carlson cargan. El cuerpo de Ar reaccionó instintivamente. El antiguo poder dentro de ella cobró vida. Ella se movió con una velocidad increíble. Su espada cortó el aire mientras se enfrentaba a la primera ola de atacantes a su lado. Cronis rugió al ataque. Su enorme cola y sus garras atravesaron las filas de soldados Carlson con una fuerza aterradora. Por un momento, pareció que podrían estar. Elara se sintió abrumada, pero sintió que el poder aumentaba dentro de ella, guiando sus movimientos, agudizando sus sentidos. Luchó con una gracia y fuerza que nunca antes había conocido. Cada golpe era más preciso que el anterior. Los Kelson, a pesar de su superioridad numérica, comenzaron a flaquear. El vínculo entre Ahara y Cronis era demasiado fuerte. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados. Eran una fuerza de la naturaleza, imparable e implacable. Pero justo cuando la victoria parecía estar al alcance, el comandante Carlson desató su carta del triunfo. Una enorme máquina de guerra del doble del tamaño de Cronis emergió de la nave insignia. Sus brillantes ojos rojos se fijaron en Elara y Cronis y dejó escapar un rugido cada vez más profundo que sacudió el suelo. Elara ahogó la respiración en su garganta. Este no era un enemigo común. Era un arma de destrucción diseñada para aplastar cualquier cosa en su camino. Cronis gritó, su voz llena de urgencia. «¡Tenemos que derribarlo!». La bestia rugió en respuesta, cargando contra la máquina con todas sus fuerzas. Pero tan poderosa como era Cronos, la máquina era más fuerte. Agarró a Cronis con sus garras masivas, lo golpearon contra el suelo con una fuerza que sacudió la tierra. Arara sintió una oleada de pánico. No, sin pensarlo, invocó el poder antiguo dentro de ella y lo dejó fluir a través de ella como un torrente. Su cuerpo brilló con una luz brillante de otro mundo. Mientras cargaba contra la máquina, su espada se levantó en lo alto. La máquina se giró hacia ella, pero fue demasiado tarde. La espada de Elara, infundida con el poder antiguo, cortó la armadura de la máquina cálida como si fuera papel.
La máquina dejó escapar un gemido mecánico final, antes de colapsar en un montón de metal chispeante. El campo de batalla quedó en silencio. Los soldados de Xon, al ver su arma más poderosa destruida, comenzaron a retirarse con miedo. El comandante, con su rostro retorcido de rabia, gritó órdenes, pero fue inútil. La marea había cambiado. Lara se paró sobre los escombros. Su pecho se agitaba. El brillo del poder antiguo se desvaneció lentamente de su cuerpo. Miró a Cronis, que se estaba poniendo de pie. Maltratado pero vivo, lo hicimos. Ella susurró. La incredulidad la invadió. El anciano se acercó desde el borde del campo de batalla. Una sonrisa orgullosa en su rostro. Lo has hecho bien, Lara. Pero esto es solo el comienzo. Lara miró hacia el valle, hacia el Son, y los restos. De la batalla sabía que él tenía razón. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez se sintió lista con Cronis a su lado, y el antiguo poder dentro de ella enfrentaría lo que viniera después. Juntos forjarían un nuevo camino, uno de libertad, esperanza y fuerza inquebrantable. Y en ese momento, Lara supo que su destino ya no estaba atado a los Carlson, o incluso al antiguo poder que la había elegido. Su destino era suyo.